El Imperio Galáctico, una vasta colección de civilizaciones avanzadas, siempre había visto a la humanidad con cierto nivel de indiferencia, sino con un desprecio absoluto. Para el Imperio, los humanos no eran más que otra raza primitiva luchando por sobrevivir en los confines del universo conocido. La Tierra, un planeta remoto con poco que ofrecer en términos de tecnología o recursos, fue ignorada durante la expansión del Imperio. Sus colonias estaban dispersas en planetas distantes e inhóspitos, apenas capaces de sostenerse por sí mismas, y mucho menos, de representar una amenaza para alguien en el gran esquema de la política y el poder galácticos. Durante siglos, la humanidad fue insignificante. Por siglos, el Imperio había dominado la galaxia, su poder cimentado en tecnología avanzada, vastas flotas y una presencia militar capaz de aplastar civilizaciones enteras en cuestión de días. Los alienígenas que componían la élite del Imperio despreciaban a los humanos como una especie demasiado enfocada en la supervivencia para tener alguna consecuencia real. Después de todo, en sus ojos, ¿cómo podría una especie que ni siquiera había desarrollado los viajes más rápidos que la luz por sí misma representar algún desafío? La arrogancia del Imperio Galáctico fue su mayor debilidad. Lo que el Imperio no comprendía era la capacidad de la humanidad para adaptarse, innovar y sobrevivir ante probabilidades imposibles. No vieron las incontables guerras que la humanidad había librado entre sí, la constante lucha por la supervivencia que había endurecido a la especie a lo largo de milenios. Lo que el Imperio veía como primitivo, los humanos lo percibían como resistencia. Y esa resistencia estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras el Imperio continuaba su expansión, empujándose cada vez más dentro de la galaxia, la humanidad se centró en su propia supervivencia. Conscientes de su posición en la jerarquía galáctica, los líderes humanos sabían que cualquier desafío abierto al Imperio resultaría en la aniquilación. En lugar de eso, enfocaron su atención hacia adentro, desarrollando tecnologías que les permitieran defenderse en caso de ser necesario. El resto de la galaxia solo veía colonias luchando, pero, bajo la superficie, se estaba gestando algo mucho más peligroso. En secreto, la humanidad comenzó a trabajar en diseños de naves avanzadas, desarrollando sistemas de armas que el Imperio jamás había visto. Científicos trabajaban en instalaciones subterráneas, lejos de las miradas curiosas de los alienígenas, elaborando tecnologías que combinaban tanto la ingeniosidad humana como la ingeniería inversa de tecnología alienígena. Sabían que no podían igualar el tamaño y la fuerza de las flotas del Imperio, pero lo que la humanidad carecía en números, lo compensaban con creatividad y una comprensión profunda de la guerra. No se trataba solo de construir naves más grandes o armas más poderosas. La humanidad sabía que tendría que superar al Imperio con inteligencia, no con potencia de fuego. Así que se centraron en la tecnología de sigilo, creando naves que podían moverse sin ser detectadas, apareciendo de la nada y atacando antes de desaparecer nuevamente en el vacío. Desarrollaron escudos de energía avanzados, capaces de soportar las armas más poderosas del Imperio, y sistemas de armas que podían deshabilitar flotas enteras con precisión milimétrica. El Imperio permanecía ajeno a estos desarrollos. Sus exploradores y espías, confiados en su capacidad para monitorear la actividad humana, no reportaban nada fuera de lo común. El subterfugio de la humanidad fue impecable. Cada misión fallida, cada explorador que desaparecía cerca del espacio humano, era descartado como un accidente, el resultado de un mal funcionamiento o de ambientes hostiles. Después de todo, ¿cómo podrían los humanos ser responsables de la pérdida de naves imperiales tan avanzadas? Pero, tras puertas cerradas, los líderes humanos conocían la verdad. Su flota secreta, oculta en los rincones más oscuros de la galaxia, estaba a punto de completarse. Una flota que le daría a la humanidad una oportunidad de luchar contra las fuerzas aparentemente imparables del Imperio. Los astilleros, enterrados profundamente en campos de asteroides y planetas cubiertos, estaban llenos de actividad. Ingenieros trabajaban día y noche, sus esfuerzos alimentados por el conocimiento de que su supervivencia dependía de estas naves. La flota no era solo un medio de defensa. Era una declaración. Una afirmación de que la humanidad no sería subyugada por nadie, y mucho menos por el Imperio Galáctico. Los alienígenas que gobernaban la galaxia habían subestimado a la humanidad, y esa subestimación sería su perdición. Cada día, la flota se fortalecía y, con ella, la determinación de la humanidad.
Sabían que llegaría el día en que el imperio ya no podría ignorarlos. Y cuando ese día llegara, la humanidad estaría lista, con su flota secreta preparada para enfrentarse a un enemigo que los consideraba débiles e indefensos. Por ahora, el imperio seguía pasando por alto a la humanidad, tratándolos como poco más que una molestia en los confines de la galaxia. Pero pronto aprenderían que la especie a la que habían descartado como primitiva era mucho más peligrosa de lo que jamás podrían haber imaginado. La silenciosa acumulación de poder, los avances ocultos y la lucha incesante por sobrevivir estaban a punto de converger en una fuerza que sacudiría los mismos cimientos del control del imperio. La humanidad era paciente, pero su paciencia se estaba agotando. En las profundidades del espacio, más allá de las miradas indiscretas del Imperio Galáctico, los esfuerzos secretos de la humanidad para desarrollar su flota avanzada estaban en marcha. Estos no eran los esfuerzos de un gobierno que buscaba expandir su alcance o conquistar mundos distantes. Estaban motivados por la necesidad, impulsados por la pura voluntad de sobrevivir en una galaxia que apenas los notaba y, mucho menos, los respetaba. La raza humana siempre había sido ingeniosa, encontrando formas de prosperar incluso en los entornos más hostiles. Y esta flota era el máximo testimonio de esa creatividad. La concepción de la flota no surgió de vastos presupuestos militares ni de un complejo industrial descomunal, sino de la necesidad. La humanidad sabía que no podía igualar los abrumadores números ni el poder tecnológico del imperio en un campo de batalla directo. En su lugar, recurrieron a su mayor fortaleza, la adaptabilidad. Científicos, ingenieros y tácticos militares unieron sus conocimientos y experiencias, centrándose en desarrollar tecnología que fuera tan avanzada como innovadora. El objetivo no era igualar a las naves del imperio en tamaño o potencia, sino superarlas de formas que el imperio no había anticipado. Durante años, la humanidad había recolectado recursos de cinturones de asteroides y planetas remotos, ocultando cuidadosamente sus actividades de cualquier detección imperial. Utilizaron técnicas de camuflaje avanzadas, ocultando sus operaciones y enmascarando sus transmisiones. Las naves que estaban construyendo no eran simplemente máquinas de guerra. Eran obras maestras de sigilo y precisión. La humanidad sabía que sí. Quería tener alguna posibilidad de enfrentarse al imperio. Necesitaba naves que pudieran permanecer invisibles hasta el momento en que estuvieran listas para atacar. Los ingenieros humanos rompieron todas las reglas del diseño tradicional de naves, creando vehículos que eran más rápidos, más ágiles y más fuertemente blindados que cualquier cosa que el imperio hubiera visto antes. El sigilo era un hecho, pero estas naves también contaban con la última tecnología de escudos de energía desarrollada por los humanos, lo que les permitía absorber y dispersar energía mucho más allá de los límites convencionales. No solo resistían el fuego enemigo, sino que parecían desviarlo, enviando los disparos inofensivamente hacia el vacío. Pero estas naves no se trataban solo de defensa. El mayor triunfo de la humanidad se manifestó en sus capacidades ofensivas. Durante años, científicos humanos habían estudiado las debilidades de las naves imperiales, analizando imágenes de batallas, identificando firmas de energía y detectando vulnerabilidades en sus diseños. Descubrieron que, si bien las naves del imperio eran formidables, también eran predecibles. La dependencia del imperio en la pura potencia significaba que sus naves tenían puntos ciegos, vulnerabilidades que podían ser explotadas con un ataque bien dirigido. Los nuevos sistemas de armas de la humanidad fueron diseñados precisamente para eso. Desarrollaron armas mucho más eficientes que los torpes cañones de energía del imperio. En lugar de fuerza bruta, se enfocaron en la precisión. Los sistemas de puntería guiados por inteligencia artificial permitían que las naves humanas atacaran con una exactitud quirúrgica, explotando las debilidades del imperio con resultados devastadores. El arma insignia de la flota era un rayo disruptor, capaz de desactivar los escudos enemigos al instante, dejando a las naves imperiales vulnerables para ataques posteriores. En las pruebas, esta arma demostró ser tan efectiva que podía dejar batallones enteros del imperio indefensos en cuestión de segundos. Pero no se trataba solo de las naves en sí. La verdadera fuerza de la humanidad residía en las mentes de quienes las pilotaban. La flota estaba tripulada por individuos seleccionados por sus habilidades, ingenio y capacidad para pensar fuera de lo convencional. Eran estrategas y tácticos,
capaces de adaptarse sobre la marcha y de maniobrar mejor que los rígidos planes de batalla del imperio. Cada capitán entendía que la fuerza bruta no ganaría esta guerra. La victoria vendría de explotar la arrogancia y la estructura militar rígida del imperio. Estos pilotos y comandantes recibieron entrenamiento extenso en tácticas de guerrilla, enfocándose en estrategias de golpear y correr que confundirían y frustrarían a las fuerzas del imperio. Sabían que no podían entablar batallas prolongadas, las flotas del imperio eran demasiado vastas. En cambio, atacarían con rapidez y decisión, paralizando a las fuerzas imperiales antes de desaparecer en las inmensidades del espacio. Era una táctica nacida de la necesidad, pero perfeccionada a través de un entrenamiento y preparación incesantes. Y así, la flota creció. Bases ocultas por toda la galaxia producían nave tras nave, cada una más avanzada que la anterior. Espías y diplomáticos humanos trabajaban incansablemente para asegurar que ninguna información sobre estos desarrollos llegara al imperio. Cada prueba, cada despliegue, se disimulaba cuidadosamente para que pareciera una actividad rutinaria. La flota secreta de la humanidad era, para todos los efectos, invisible para el resto de la galaxia. Y así es como lo querían. A medida que la flota se acercaba a su finalización, la confianza de la humanidad creció. Sabían que el imperio vendría por ellos eventualmente, solo era cuestión de tiempo. Pero ahora, por primera vez en siglos, la humanidad no temía esa inevitabilidad. Habían construido algo extraordinario, algo que podría inclinar la balanza a su favor. Y cuando llegara el momento, estarían listos. El Imperio Galáctico, en su arrogancia, nunca había esperado que la humanidad fuera capaz de semejante hazaña. Habían ignorado a la pequeña y aparentemente insignificante raza, nunca considerándola una amenaza. Pero ahora, esa misma subestimación sería su perdición. La humanidad había construido una flota como ninguna que la galaxia hubiera visto jamás. Naves que permanecían invisibles hasta el momento de su ataque, armas que podían deshabilitar batallones enteros en un instante y una tripulación dispuesta a luchar por su propia supervivencia. El tiempo se agotaba. La flota secreta estaba lista. La humanidad había jugado sus cartas con cautela y ahora estaba lista para mostrarle a la galaxia cuán equivocada estaba respecto a ellos. No pasó mucho tiempo para que el Imperio Galáctico notara que algo no iba bien. Informes de los sectores exteriores comenzaron a filtrarse, naves exploradoras desaparecidas, extrañas firmas de energía, y encuentros con naves no identificadas que no dejaban rastro. Al principio, el imperio desechó estos incidentes como anomalías, el tipo de cosas que sucedían de vez en cuando en las regiones caóticas e inexploradas del espacio. Pero, a medida que aumentaba la frecuencia de estos informes, también lo hacía la preocupación dentro de la estructura de mando del imperio. La primera señal de que algo serio se estaba gestando surgió cuando una patrulla imperial completa desapareció cerca del espacio controlado por los humanos. No hubo señales de socorro, ni escombros, ni indicios de lucha. Un momento, la patrulla estaba en contacto rutinario con el comando central, y al siguiente, un completo silencio. Cuando se enviaron equipos de búsqueda, no encontraron nada. No había restos ni sobrevivientes, solo un vacío donde una vez estuvo la patrulla. Esto dio inicio a una serie de investigaciones, cada una más preocupante que la anterior. A medida que las naves imperiales se aventuraban más cerca del territorio humano, encontraron extrañas perturbaciones, señales que no podían rastrear, estallidos de energía que desaparecían tan rápido como aparecían y lecturas de radar que no mostraban nada en lugares donde debería haber algo. Era como si algo se moviera en las sombras, observándolos, esperando el momento adecuado. La confianza del imperio comenzó a resquebrajarse. Durante tanto tiempo habían operado bajo la suposición de que eran intocables, que ninguna raza, y mucho menos los humanos, podría representar alguna amenaza para su dominio. Sin embargo, el creciente número de misteriosos encuentros cerca del espacio humano los estaba obligando a enfrentar una realidad que nunca habían anticipado. Algo estaba ocurriendo, algo que no comprendían por completo, y estaba sucediendo justo frente a sus narices. Los comandantes de los más altos niveles del imperio comenzaron a celebrar reuniones de emergencia, tratando de juntar las piezas de información que tenían. Enviaron más exploradores, más sondas, pero todas encontraron el mismo destino:
desaparecieron sin dejar rastro o regresaron con nada más que confusión y miedo. El imperio estaba acostumbrado a aplastar a sus enemigos con fuerza abrumadora, pero no tenía idea de cómo luchar contra un enemigo que no se mostraba. No pasó mucho tiempo antes de que los líderes militares del imperio decidieran que no podían ignorar el problema. Despacharon una flota más grande, lo suficientemente poderosa como para someter cualquier amenaza, sin importar cuán oculta estuviera. Esta ya no era solo una misión de reconocimiento, sino una demostración de fuerza. Un recordatorio para la galaxia de que el imperio gobernaba con mano de hierro y que aplastaría cualquier insurrección que estuviera germinando en el espacio humano antes de que se convirtiera en una amenaza real. Pero cuando la flota llegó al espacio humano, solo encontró silencio. No apareció ninguna nave para recibirlos. No se veían defensas visibles. Nada en absoluto. Los comandantes se impacientaron, asumiendo que los humanos estaban demasiado asustados o eran demasiado primitivos para responder a semejante despliegue de fuerza. Ordenaron a la flota avanzar más profundo en el territorio humano, confiados en que solo sería cuestión de tiempo antes de que erradicaran cualquier cosa que estuviera causando las perturbaciones. Y entonces, en un instante, todo cambió. Sin previo aviso, los sistemas de comunicación de la flota imperial se apagaron. Sus sensores, que habían estado escaneando el espacio circundante, de repente no registraron nada, ni estrellas, ni planetas, ni naves. Era como si hubieran sido tragados por el vacío mismo. El pánico se propagó entre las filas, pero, antes de que los comandantes pudieran dar órdenes, la primera ola de ataques golpeó desde la oscuridad. Las naves humanas se materializaron. No se anunciaron, no emitieron demandas ni advertencias. Simplemente atacaron con precisión y fuerza abrumadora. La flota del imperio, tan acostumbrada a confiar en su tamaño y poder, fue tomada completamente por sorpresa. Las naves humanas se movían con una velocidad y gracia que el imperio nunca antes había visto. Sus armas atravesaban los escudos imperiales como si no existieran. La flota imperial trató de responder, pero cada movimiento que hacían era contrarrestado antes de que siquiera pudieran ejecutarlo. Era como si los humanos supieran exactamente lo que iban a hacer antes de que lo hicieran. Y quizás así era. Las naves humanas parecían desaparecer y reaparecer a voluntad, atacando desde ángulos imposibles de defender. La flota imperial, tan confiada en su superioridad, estaba siendo desmantelada pieza por pieza, nave por nave. Por primera vez en su larga historia, el Imperio Galáctico se encontraba a la defensiva. Sus comandantes, quienes habían visto a los humanos como poco más que una molestia, ahora luchaban por sobrevivir. Jamás imaginaron que los humanos pudieran poseer una tecnología tan avanzada. Y ciertamente, no una flota capaz de enfrentarse al poder del imperio. Pero ahí estaban, siendo superados y superados en armamento por una especie que habían desestimado como primitiva. En medio del caos, la nave insignia del imperio fue golpeada por una andanada de fuego humano. Sus escudos colapsaron al instante. La otrora imponente nave, el orgullo de la flota, se redujo a un montón de restos en segundos. Mientras la nave se deslizaba en el vacío, quedó claro que el imperio había subestimado gravemente a la humanidad. No se enfrentaban a una pequeña insurrección, estaban frente a una fuerza militar altamente avanzada y coordinada que había estado oculta justo bajo sus narices. A medida que los restos de la flota imperial se retiraban, quedó claro que el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado. El imperio, una vez tan seguro de su dominio, había recibido un golpe humillante a manos de una especie que ni siquiera consideraban una amenaza. La humanidad, el desvalido de la galaxia, había revelado su mano, y era una mano que nadie había visto venir. El Imperio Galáctico quedó tambaleándose, su confianza destrozada. Por primera vez, entendieron que la humanidad no era solo otra especie menor a la que podían ignorar, eran una fuerza a tener en cuenta, con el poder de desafiar la supremacía del imperio. Mientras el imperio lamía sus heridas y se preparaba para el inevitable contraataque, una cosa era segura, los días de subestimar a la humanidad habían terminado. El imperio siempre había creído que tenía las riendas del poder en la galaxia, pero ahora estaban comenzando a darse cuenta de que esas riendas se les estaban escapando de las manos. Y la humanidad estaba más que lista para tomarlas. El silencio que siguió a la retirada del imperio fue ensordecedor.
La humanidad había hecho lo que nadie creía posible. Había enfrentado el poder absoluto del Imperio Galáctico y había salido victoriosa. Pero no había tiempo para celebrar. La batalla solo había sido el principio, una prueba de las capacidades de su flota. Y la humanidad sabía que el Imperio volvería. Regresarían con aún más fuerzas, con naves más poderosas y con un deseo de venganza. La humanidad había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Los líderes de la humanidad se reunieron en secreto una vez más. Habían revelado su flota a la galaxia y ya no había vuelta atrás. El elemento sorpresa se había perdido, y ahora tenían que prepararse para lo inevitable. Se trazaron planes para reforzar sus defensas, expandir aún más su flota y fortificar posiciones clave en todo el espacio humano. Los ingenieros trabajaban día y noche, construyendo nuevas naves y mejorando las existentes con los datos recopilados del primer enfrentamiento. Cada debilidad que el Imperio había mostrado sería explotada. Cada fortaleza, contrarrestada. Pero no se trataba solo de poder militar. La humanidad sabía que no podían depender únicamente de su flota para mantener al Imperio a raya. Necesitaban superarlos en ingenio, anticipar su próximo movimiento y mantenerse un paso por delante en todo momento. Esta no era una lucha que se ganaría solo con fuerza bruta. Requeriría estrategia, engaño, sobre todo, unidad. Por primera vez en siglos, la humanidad estaba unida bajo una causa común. La supervivencia de su especie dependía de ello. A medida que pasaban los días, los rumores se esparcieron por toda la galaxia. Noticias de la impresionante victoria de la humanidad llegaron a planetas distantes y a razas alienígenas que habían sufrido durante mucho tiempo bajo el yugo del Imperio. Algunas vieron a los humanos como un faro de esperanza, una oportunidad para desafiar el dominio del Imperio sobre la galaxia. Otros fueron más cautelosos, inseguros de si el ascenso de la humanidad significaría el colapso del orden establecido. Pero una cosa era clara. La humanidad ya no era una nota al pie de página en los anales de la historia galáctica. Se habían convertido en una potencia a tener en cuenta. Y toda la galaxia estaba atenta. El Imperio, mientras tanto, estaba en ruinas. La pérdida de su flota, especialmente a manos de una especie que habían desechado como insignificante, era una humillación que no podía ser ignorada. Altos funcionarios corrían de un lado a otro, tratando de evaluar la situación y entender cómo habían sido superados tan fácilmente. Los humanos habían revelado una tecnología que el Imperio ni siquiera sabía que existía, sistemas de sigilo, armamento avanzado, escudos de energía que hacían que sus naves fueran casi invulnerables. Era como si los humanos hubieran avanzado siglos en cuestión de décadas. Hubo susurros dentro de las filas del Imperio. Algunos sugerían que la humanidad debió haber recibido ayuda externa, quizás de una facción alienígena rebelde o de un poder oculto desconocido. Otros especulaban que los humanos habían estado ocultando sus verdaderas capacidades todo este tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Cualquiera que fuera el caso, el Imperio sabía que no podían permitirse otro fracaso. Se trazaron planes para un contraataque, uno que sería abrumador y decisivo. Esta vez aplastarían a la humanidad antes de que la especie tuviera la oportunidad de convertirse en una verdadera amenaza. Pero la humanidad ya estaba preparada. Mientras el Imperio reunía sus fuerzas para un segundo ataque, los estrategas humanos ya habían comenzado a preparar su trampa. Habían aprendido de la primera batalla, comprendiendo cómo luchaba el Imperio y cómo explotar su arrogancia. Esta vez no sería un simple golpe y fuga. La humanidad se estaba preparando para un enfrentamiento a gran escala, uno que decidiría el futuro de su especie. La flota humana, ahora más grande y más poderosa que nunca, aguardaba. Las naves estaban posicionadas estratégicamente a lo largo de puntos cruciales en el espacio, ocultas a la vista por su avanzada tecnología de camuflaje. Las fuerzas del Imperio, confiadas en su superioridad numérica, avanzaron sin vacilar. Creían que esta vez abrumarían a los humanos con pura fuerza, que ninguna táctica ingeniosa podría salvarlos de lo inevitable. Pero, a medida que la flota imperial avanzaba, se encontraron una vez más adentrándose en lo desconocido. Las naves humanas emergieron de las sombras, atacando con precisión y coordinación. Era como si los humanos supieran exactamente dónde estaría el Imperio en cada momento, como si siempre estuvieran un paso por delante.
La vasta flota imperial, tan segura de su victoria, comenzó a luchar por mantener su cohesión mientras las naves humanas se movían dentro y fuera del campo de batalla, asestando golpes devastadores antes de desaparecer nuevamente en el vacío. Los comandantes imperiales estaban desesperados. Habían estado tan seguros de su victoria, tan convencidos de que esta vez aplastarían a los humanos bajo su poderío. Pero la humanidad había aprendido de su primer encuentro y ahora estaban jugando un juego diferente. No se trataba de confrontación directa. Se trataba de control, de usar el tamaño y la arrogancia del imperio en su contra. Cuanto mayor era la flota imperial, más difícil le resultaba maniobrar, y la humanidad explotó esto con un efecto devastador. Una a una, las naves del imperio caían. El inmenso poder de su flota no significaba nada si no podían alcanzar sus objetivos, y las naves humanas eran demasiado rápidas y escurridizas. La batalla, que parecía tan segura a favor del imperio, se estaba convirtiendo rápidamente en una masacre. Las fuerzas humanas coordinaban sus ataques con una eficiencia aterradora, deshabilitando las naves más poderosas del imperio y dejando a las demás en desorden. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido, el imperio se dio cuenta de que no le quedaba otra opción más que retirarse. Habían subestimado a la humanidad una vez más. Y esta vez, las consecuencias fueron aún más severas. Con su flota diezmada y su orgullo destrozado, el imperio huyó, dejando a la humanidad victoriosa una vez más. Tras la batalla, la galaxia quedó asombrada. La humanidad no solo había sobrevivido, había prosperado, derrotando a la fuerza más poderosa del universo conocido 2 veces. Su secreto estaba al descubierto. Y ahora la galaxia conocía la verdad. La humanidad ya no era el desvalido, ya no era la especie que se podía pasar por alto. Se había convertido en una verdadera potencia, capaz de enfrentarse cara a cara con el Imperio Galáctico. Pero, incluso en la victoria, la humanidad sabía que la guerra estaba lejos de haber terminado. El Imperio nunca se detendría. Nunca perdonaría la humillación que había sufrido. Vendrían más batallas, más desafíos. Pero la humanidad estaba preparada. Habían demostrado su fuerza, su ingenio y su resistencia. Y ahora la galaxia también lo sabía. A medida que la humanidad reforzaba sus defensas y expandía su flota, el imperio comenzaba a reformular sus tácticas. La humanidad había demostrado ser un oponente mucho más formidable de lo que jamás habían imaginado. Los días de considerarlos una molestia o una raza primitiva se habían acabado. Los líderes del imperio discutían febrilmente cómo debían proceder. El deseo de venganza era poderoso, pero la derrota les había enseñado una valiosa lección. Subestimar a la humanidad era un error peligroso. El imperio reunió una flota aún mayor, llamando a todas sus fuerzas de los rincones más lejanos de la galaxia. Esta vez no se contendrían. Atacarían con la totalidad de su poderío. Aniquilarían a la humanidad y borrarían cualquier rastro de su desafío del universo. Mientras tanto, los estrategas humanos observaban en silencio, anticipando cada movimiento del enemigo. Sabían que una confrontación abierta sería devastadora, incluso para su flota mejorada. Así que planearon una serie de escaramuzas estratégicas, diseñadas para debilitar y desorganizar al enemigo antes de que pudiera reunir sus fuerzas para el golpe final. El imperio avanzó, decidido a erradicar a la humanidad de una vez por todas. Pero, en lugar de enfrentarse a un enemigo visible, se encontraron luchando contra fantasmas. Las naves humanas se materializaban a voluntad, atacando con una precisión letal y luego retrocediendo antes de que el imperio pudiera responder. Se cortaron líneas de suministro, se aislaron destacamentos enteros y una atmósfera de paranoia y confusión se apoderó de las filas imperiales. Cada vez que el imperio intentaba reagruparse, la humanidad estaba allí, siempre un paso por delante. Parecía como si la propia oscuridad conspirara en su contra. Mientras los comandantes imperiales luchaban por mantener el control, se dieron cuenta de que su arrogancia los había cegado. Los humanos no eran solo una especie que se había desarrollado rápidamente, eran una especie que comprendía la guerra en su esencia más pura. Con cada encuentro, la flota del imperio se debilitaba más. Sus naves más poderosas quedaban inservibles o caían en manos humanas. Y finalmente, el imperio, agotado y frustrado, cometió un error fatal. Reunieron lo que quedaba de su flota y lanzaron un asalto final,
confiando en que la humanidad no tendría suficientes fuerzas para detenerlos. Pero, cuando llegaron a lo que creían que era el corazón de las defensas humanas, se encontraron con un vacío. Todo lo que vieron fue el brillo distante de estrellas muertas y el eco de sus propios sensores. Y entonces, la trampa se cerró. Las naves humanas surgieron de todos lados, emergiendo de lugares que el Imperio creía deshabitados e inofensivos. Cientos de naves aparecieron de la nada, rodeando a la flota imperial. Esta vez no hubo retirada posible. Cada maniobra que intentaban era contrarrestada con una precisión aterradora. La flota humana se movía como un solo organismo, cada nave en perfecta sincronía con las demás. En cuestión de horas, lo que quedaba del orgullo militar del Imperio fue reducido a escombros flotando en el vacío. Cuando la última nave imperial explotó en una explosión cegadora, quedó claro para todos. La humanidad no solo había sobrevivido, no solo había resistido, sino que había vencido al Imperio Galáctico en su propio juego. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado para siempre. A medida que los restos de la flota imperial se esparcían por el espacio, el mensaje era claro. La humanidad ya no era una raza insignificante que podía ser ignorada o subyugada. Habían luchado y triunfado contra un enemigo que, durante siglos, había gobernado con puño de hierro. Y ahora, la galaxia entera lo sabía. El Imperio, o lo que quedaba de él, se retiró a las sombras, sus antiguos territorios sumidos en el caos. Las razas que habían vivido bajo su opresión durante tanto tiempo vieron en la humanidad un símbolo de esperanza, una señal de que el poder del Imperio no era invencible. Algunas comenzaron a rebelarse. Otras buscaron aliarse con los humanos. Y pronto, el orden establecido comenzó a desmoronarse. Pero la humanidad, habiendo asegurado su lugar en la galaxia, no buscó expandirse ni conquistar. No buscaban venganza ni gloria. Sabían que la guerra no era una victoria en sí misma, sino una necesidad para su supervivencia. Se centraron en reconstruir, en fortalecer sus defensas y en asegurarse de que nunca más serían considerados una presa fácil. El Imperio Galáctico, una vez temido y venerado, había sido derrotado. No por una fuerza mayor, sino por una especie que entendía lo que significaba luchar, adaptarse, sobre todo, sobrevivir. La guerra había terminado. Y la humanidad había triunfado.